Doctor, ¿qué es lo que podría pasar con la Corte? ¿Nuevamente le podrían denegar este estado de excepción que ya ha decretado Daniel Noboa en algunas provincias del país? A ver, ¿qué es lo que está pasando? La Corte Constitucional, pongamos una frase un poquito grosera, popular, ya le votó abajo el estado de excepción el 13 de junio del 2024 con dictamen 6-24. La Corte Constitucional le dijo al presidente que la Corte considera que no se ha configurado la causal de conflicto armado interno a la luz del derecho nacional e internacional. Estoy leyendo textualmente lo que dice el dictamen. O sea, ya le dijo, 13 de junio. Del 13 de junio a la fecha actual, 4 de julio, han transcurrido 3 semanas. ¿Qué ha pasado en 3 semanas? Apareció un ejército, no más violencia ni menos, ni algún tipo de crecimiento de la delincuencia. Ha aparecido un ejército, ha aparecido una fuerza armada, se han tomado alguna parte del control territorial del Ecuador. ¿Sabe lo que es control territorial? Territorial. No es que tienen por ahí un barrio en la violencia, no, no, control territorial. Claro, donde no Ha entra la aparecido eso, policía, donde no entran los militares, donde no entra el Estado. nadie. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerle nuevamente en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Gracias, Frank, muy amable por la entrevista y por ponerme en contacto con la ciudadanía que ve este medio digital. Gracias y a las órdenes. Muchísimas gracias a usted por haber aceptado la invitación. Y para arrancar en materia, doctor, un nuevo estado de excepción decretado por Daniel Noboa. ¿Qué es lo que está pasando, doctor, en el tema de seguridad? Antes nos decían que ya estábamos mejor, que se habían reducido las muertes violentas, pero ahora nuevamente un estado de excepción en algunas provincias del Ecuador. A ver, Frank, su pregunta hay que comentarla porque no nos ubica en el tema. No nos ubica en el tema. Que pueden haber más o menos muertes violentas es un tema aparte del análisis que voy a hacer. Las muertes violentas están en función de que se incremente la delincuencia o se decremente la delincuencia. Es una cosa. Pero otra cosa es invocar un conflicto armado interno. Eso es una cosa totalmente diferente. Primero hay que decir, mire el orden en que voy. El presidente de la República puede perfectamente movilizar las Fuerzas Armadas por grave conmoción interna, porque alguien me puede malinterpretar y querer decir que yo, por ejemplo, estoy queriendo decir que no se debe movilizar las Fuerzas Armadas. A pesar de que es cuestionable, porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para ese tipo de acciones, pero independientemente de eso, no estoy diciendo eso. El presidente puede decretar un estado de excepción y movilizar a las Fuerzas Armadas. Perfecto. Pero no puede movilizarlas por conflicto armado interno. Es otra cosa. No puede argumentar como causal para movilizarlas la existencia de un conflicto armado interno y se lo voy a demostrar. Adelante. Existen dos tipos de conflictos en el mundo. Somos parte del planeta. No somos parte de Marte, ni de la Luna, ni de otro planeta. Los conflictos armados internacionales, que son guerras entre países, y los conflictos armados internos, que son guerras internas entre las fuerzas armadas de un país contra una fuerza armada disidente. No es un tema de delincuencia común. Como lo que pasa en Colombia, el Estado colombiano versus las FARC, por ejemplo. A ver, ¿qué pregunta? Usted le pegó centro al tema con su pregunta. En Colombia, pese a que sí existe una fuerza armada disidente, sin embargo, Colombia jamás ha decretado que existe un conflicto armado interno. Mire usted. Y acá, existiendo delincuencia común grave, yo no estoy diciendo que no es grave, querer fundamentar que existe un conflicto armado interno, eso no tiene sentido. Entonces viene el tema. Ahora, ¿cómo podemos saber si existe o no un conflicto armado interno? Consultando la normativa que existe al respecto. ¿Quién es el que norma estas dos situaciones, de una guerra internacional y una guerra interna?
Los convenios internacionales. Hay dos instrumentos internacionales que hay que tomar en cuenta. La Convención de Ginebra o Convenio de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional de 1977. El primero se refiere a una guerra internacional y los efectos de esa guerra. Y el segundo se refiere a las guerras internas. Siguiente punto del análisis, para ir didácticamente. Los convenios internacionales, los tratados internacionales, son parte de nuestro ordenamiento jurídico. Son parte de nuestro ordenamiento jurídico, porque alguien que me escucha puede decir, bueno, doctor Tandazo, pero es la Convención de Ginebra, es el protocolo. No. Es parte de nuestra legislación. En el artículo 425 de la Constitución se dice que en el orden jerárquico de aplicación de las normas está la Constitución en la pirámide, luego están los convenios y tratados internacionales, luego están las leyes orgánicas y ordinarias, y así va bajando las normas, resoluciones, decretos, acuerdos, lo que sea. Entonces, los convenios internacionales es parte de nuestro ordenamiento jurídico con mayor fuerza que una ley orgánica y una ley ordinaria. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Ahora, ya llegamos al meollo. ¿Qué dice el protocolo adicional al Convenio de Ginebra, el protocolo de 1977? Que para que exista una guerra interna, para que exista un conflicto armado interno, se requieren tres cosas. Que exista una fuerza armada disidente. O sea, ya existe la Fuerza Armada del Ecuador, tenemos Ejército, Marina, Aviación. Que exista una Fuerza Armada disidente. Segundo, que tenga nivel de mando y operaciones sostenidas. Y tercero, hecho importantísimo, que tenga un control sobre una parte del territorio. El territorio del Ecuador se divide en provincias, cantones, parroquias, recintos. ¿Qué provincia, cantón, parroquia o recinto está tomado por una fuerza armada disidente, con nivel de mando y con operación sostenida? O sea, hay delincuencia, por ponerle un ejemplo. En La Prosperina, en Guayaquil, hay un grupo que ha sido detectado que estaba haciendo secuestro extorsivo. Y se ha detectado también que en el Comité del Pueblo en Quito hay otro grupo y que hay otro en Los Ríos. Eso no es una fuerza armada disidente porque no tienen control sobre territorio. Un control sobre el territorio, doctor, podría ser lo que pasa en las favelas en el Brasil, por ejemplo, donde los militares no pueden ingresar. Tampoco, porque no hay un enfrentamiento permanente, son zonas de violencia. Zonas de violencia, pero si usted me dice que en Brasil, por ejemplo, alguna fuerza está caminando y se ha tomado Manaos, y Manaos está bajo control de una fuerza armada. ¿Sabe lo que es usted una fuerza armada? Claro. Una fuerza armada que tiene armas de grueso calibre, ejército, rangos. Este es el jefe, el número 2, el 3, el 4, el 5, todos armados, tienen una bandera común, están peleando por algo, voy a imaginarme, están peleando por cambiar la situación política y económica de un país y crear una nueva realidad. Entonces sería más adecuado ISIS, el grupo terrorista ISIS en Medio Oriente. Ellos sí tenían su bandera, tenían sus militares y querían tener el control de algunos territorios en Medio Oriente. No se nos confunda, ISIS no está buscando un control de su territorio. No está buscando un control de su territorio. ISIS es una respuesta a la agresión israelí a determinados sitios, a determinados sectores del Medio Oriente, en donde Israel permanentemente ha violentado y ha afectado derechos de muchos países. Entonces, una organización que busca luchar contra Israel, no dentro de los países donde se mueve. Por ejemplo, ISIS se mueve en Siria, por ponerle un ejemplo. No busca derrocar al gobierno de Siria, meter otra fuerza armada, no. Busca desde esos países hacer una respuesta militar, una respuesta violenta a las acciones de Israel. O sea, una guerra interna es cuando una fuerza armada disidente busca captar el poder dentro del Estado. Si usted se refiere, por ejemplo, en el Medio Oriente hay Hezbollah, Hamas, ISIS, Al-Qaeda, que son grupos que luchan desde sus países, desde sus sitios,
llámense el Líbano, llámense Irán, llámese Siria, llámese Afganistán, llámese cualquier país. Desde esos países buscan dar una respuesta a la agresión israelita. Es un tema absoluta y diametralmente diferente. Cuando usted vea que dentro de un país se ha constituido una fuerza armada con el ánimo de cambiar la estructura económica y política de un país, tomarse el poder, eso es un conflicto armado interno, porque es interno. En este caso, justo le mencionaba esos ejemplos porque inclusive si ni ahí se puede considerar conflicto armado interno en el Ecuador, ¿cómo llegamos a este punto? Es la pregunta que muchos ciudadanos se hacen. a ver, en el Ecuador no podemos llegar a este punto jamás porque no existe. Usted es una persona que vive en el Ecuador y yo vivo en el Ecuador. Si usted abre el periódico, que ahora casi ya no hay periódicos, todo es digital, o prende la televisión o se conecta con una radio. Y dice, por ejemplo, a ver, imagínese esto, Frank. El día de hoy, la Fuerza Armada de nombre tal se tomó el cantón Chunchi y avanzan hacia tomarse el cantón Alausí. Mientras tanto, la Fuerza Armada del Ecuador camina desde Riobamba a repeler esa toma y a ver cómo toman control sobre ese territorio. Esa es una lucha, es un conflicto armado interno. Hay un ejército de lado y lado, ejército. No violencia en una casa, en un departamento, en alguna parte donde se está fraguando un delito común. Asesinato, extorsión, secuestro, sicariato, lo que sea. Eso no es conflicto armado interno. No es. Conflicto armado interno en el Ecuador no hay. Ahora, no sé si tiene algo que decirme porque voy a hablar ya de la parte constitucional. Justamente ya para entrar en el análisis constitucional, doctor, ¿qué es lo que podría pasar con la Corte? ¿Nuevamente le podrían denegar este estado de excepción que ya ha decretado Daniel Noboa en algunas provincias del país? A ver, ¿qué es lo que está pasando? La Corte Constitucional, pongamos una frase un poquito grosera, popular, ya le votó abajo el estado de excepción. El 13 de junio del 2024, con dictamen 6-24, la Corte Constitucional le dijo al presidente que la Corte considera que no se ha configurado la causal de conflicto armado interno, a la luz del derecho nacional e internacional. Estoy leyendo textualmente lo que dice el dictamen. O sea, ya le dijo, 13 de junio. Del 13 de junio a la fecha actual, 4 de julio, han transcurrido 3 semanas. ¿Qué ha pasado en 3 semanas? Apareció un ejército. No más violencia ni algún tipo de crecimiento de la delincuencia. Ha aparecido un ejército, ha aparecido una fuerza armada, se han tomado alguna parte del control territorial del Ecuador. ¿Sabe lo que es control territorial? Territorial. No es que tienen por ahí un barrio en la violencia, no, control territorial. Claro, donde no entra la policía, donde no entran los militares, donde no entra el Estado. Nadie. Entonces, no existe conflicto armado. Entonces, esto es una provocación. Esto es, yo trato de entenderlo a Noboa. Noboa está buscando, usted se acuerda del box. En el box se busca siempre un contradictor, un sparring, con quien pelear para demostrar ante la gente, porque aquí lo que importa es el público. Para demostrarle al público que Noboa es vencedor. Ya vamos a hablar después de otro tema que es el mismo caso. Entonces, como que dice Noboa, verá, así es Noboa. La Corte le dio en la oreja y le dijo, no hay conflicto armado. Con fundamento en esto, se deja sin efecto el estado de excepción. Y es más, le llamó la atención a Corte, porque le dijo que, aparte que no configura, le dijo que le llama la atención al presidente de la República para que no siga invocando este tipo de situaciones y que trate de solucionar los temas de seguridad de manera utilizando el régimen ordinario. Mire lo que dice, voy a leer textualmente. Es preciso, dice el dictamen de la Corte Constitucional, reiterar a la Presidencia de la República que es necesario adoptar medidas a mediano y largo plazo dentro del régimen ordinario que permita, el régimen ordinario es sin estado de excepción. El estado de excepción es un régimen extraordinario, que permita dar respuestas efectivas a la problemática de la inseguridad,
aumento de la delincuencia y hechos de violencia. Entonces, y dice, es necesario resaltar la obligación que tiene el Ejecutivo de utilizar las herramientas ordinarias a su alcance para enfrentar la situación de violencia y delincuencia. O sea, le está diciendo, ve, no me hagas show, deja de armarme un show, aquí no hay conflicto armado interno, así es que te voto abajo el estado de excepción. Eso hizo con el decreto número 275 del 22 de mayo, que lo declaró inconstitucional. Y no solamente esto, sino que, aparte de esto, Human Rights, cuando presentó su informe el 22 de mayo sobre la situación del Ecuador, dijo textualmente en la carta que le enviaron al presidente: hemos concluido que su gobierno no ha presentado evidencias suficientes para concluir que existe un conflicto armado. El tema es clarísimo, no existe conflicto armado. Le desmontó la narrativa del gobierno desde que inició esta mentira por parte de Daniel Noboa, porque efectivamente no se ven esos indicios de un control territorial por parte de alguna fuerza militar que quiera disputarle el control del Estado, el control de un territorio del Estado. Doctor, a la Fuerza Armada del Estado. Y en este caso estamos preveyendo nuevamente que se eche abajo este estado de excepción por parte de la Corte Constitucional. A ver, aquí viene un tema peligroso. Porque yo hablo del Ecuador, yo sé en el país que estamos, usted y yo. Claro, aquí lo legal lo hacen ilegal y lo ilegal lo hacen parecer legal. Eso ya ha sido una constante. No, mira a dónde podemos llegar. Porque esto es prácticamente decirle a la Corte Constitucional, tú o yo. Pero tú sin fundamento. O sea, Noboa, sin fundamento, diciendo yo prevalezco en esto, sin fundamento. ¿Qué puede pasar? Este es el tema. Que la Corte Constitucional, que espero que lo hagan, porque los jueces de la Corte Constitucional deben pensar que el Ecuador entero los está mirando y que el Ecuador no está dispuesto a tolerar triquiñuelas ni situaciones anómalas en sus pronunciamientos. Que la Corte Constitucional a la velocidad de un rayo le diga, señor, ya se lo dije una segunda vez y esta es la tercera, no existe causal de conflicto armado interno para declarar el estado de excepción, que es lo correcto. O que la Corte Constitucional tome un atajo y diga, ahora sí me ha demostrado el gobierno, con la información la información que dicen tenerla y que la manifiestan en los considerandos del decreto, de que sí hay un incremento de delincuencia y que por todo tanto el gobierno dice que hay conflicto armado interno. Bueno, ellos son responsables de decirlo. Eso sería un lavatorio de manos absolutamente impensado y absolutamente criticado a la Corte Constitucional. ¿Por qué razón? Aquí va. ¿Por qué razón? Porque la Corte Constitucional en esta materia, lo que tiene que hacer es ceñirse a lo que dice la ley. ¿Qué dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? En el artículo 119 dice, refiriéndose a los estados de excepción, la Corte Constitucional efectuará un control formal y material constitucional automático de los decretos que declaren un estado de excepción y de los que se dicten con fundamento en este. Perdón. Entonces, ¿quién dice que tiene que hacer el control? La Corte. Y luego el artículo 121 de la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice, la Corte Constitucional realizará el control material de la declaratoria de estado de excepción, para lo cual verificará al menos lo siguiente, al menos, no dice lo máximo, al menos. 1. Que los hechos alegados en la motivación hayan tenido real ocurrencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte no tiene que decir, me dijeron, el gobierno me acaba de decir que si hay conflicto armado interno, sino que la Corte tiene que verificar directamente que los hechos alegados hayan tenido real ocurrencia y que los hechos constitutivos de la declaratoria configuren un conflicto armado interno, en este caso. Entonces, aquí me estoy anticipando. Aquí no cabe que la Corte Constitucional nos salga con su domingo 7 y nos diga, ¿sabe qué?
Dice el gobierno que hay un conflicto y bueno, ellos dicen. Yo por lo tanto, como ellos dicen, lo acepto. No, los que tienen que verificar si existe o no conflicto armado interno es la Corte. Y para eso no se necesita que designe una comisión que recorra todo el país y que se dé cuenta de si existe o no conflicto armado interno. Nada más leer las noticias. ¿Qué provincia, cantón, parroquia o recinto está tomado por una fuerza armada disidente? Fuerza armada, ustedes pueden imaginar, son 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 efectivos con armas de grueso calibre que están tomadas y que no permiten que impere la fuerza armada del Estado en esos territorios, que hay un control territorial. Entonces, cuidado con que la Corte no salga con ese domingo 7 y no salga con que, bueno, nosotros hemos dicho, pero como el gobierno insiste, entonces es responsabilidad del gobierno lo que dice. Eso sería incumplir lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que es que la Corte tiene que verificar, ellos, la real ocurrencia de los hechos. Y en el Ecuador no existe conflicto armado interno. Desde cuando se dictó en enero, peor ahora, no existe. Ahora, independientemente de este análisis, dejémoslo de lado. Aquí tenemos dos gobiernos. El gobierno que cuando va a la Asamblea Nacional dice, hemos controlado la inseguridad, y antes de eso Mónica Palencia dijo que se ha reducido en un 99% la inseguridad. Ya cuando fueron a la Asamblea Nacional a leer el informe de la Nación, se ha reducido en un 20 y tantos por ciento y luego rectificaron que era un 17%. Justamente, doctor, no es contradictorio con lo que el gobierno mismo ha manifestado de que supuestamente sí han logrado combatir la violencia y la delincuencia en el país, y ahora presentan unos datos alarmantes, cifras exorbitantes versus el año anterior en estas 6 provincias, aumentos de 100, de 200 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. ¿Qué está pasando, doctor? Sí. Una cosa el discurso para venderle a la ciudadanía y otra lo que está pasando realmente en el país, sin duda alguna que es complicado, pero que eso no se puede trasladar, obviamente, a un conflicto armado interno. Verá, Frank, el gobierno no tiene nada que exhibirle al pueblo. No tiene nada que exhibirle. No ha habido generación de empleo. La situación económica del país, caminamos en el filo de la navaja. El déficit fiscal es descomunal. No han podido controlar el sector energético, petróleo y electricidad, que ya lo vamos a analizar luego. No lo han podido controlar y todo se ha ido al desmadre. ¿No es cierto? Entonces, como tenemos esa situación, nos presentan circo. Entonces, estamos en discusiones de este tipo de cosas. Que si hay conflicto armado, que si no hay conflicto armado, que salimos a las calles, que no me aprueban la ley, que no sé qué. El hecho es que el país está paralizado. Bastante circo y no hay pan, como por lo menos había en la antigua Roma y que salió ese dicho. Pero claro, ahora sí, le pido que se siente bien en su asiento y la ciudadanía para que escuche lo siguiente. Adelante. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. El gobierno exhibe, recuerde la felicitación que pidió a todo el Ecuador, a las Fuerzas Armadas, por el papel destacado que ha tenido para controlar y frenar la delincuencia y frenar la inseguridad. Eso lo hizo en la sesión en la que presentó su informe a la Nación el 24 de mayo de este año. Entonces usted dice, o sea, partamos de este supuesto, Fran, supuesto, yo no estoy diciendo que es cierto, de que las Fuerzas Armadas cumplieron a cabalidad su cometido. ¿Cómo usted explica que los que tuvieron a cabo el mando de estas operaciones militares no les permitan el ascenso al siguiente grado militar, como son el general Alexandre Le Boyer, que fue director de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta hace, 2 semanas, al general Pablo Velasco Arias, jefe de Estado Mayor Operacional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al general Juan López Andrade, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Terrestre, y a otro general, el inspector general de la Fuerza Terrestre, general Franklin Pico Medina. A ver, entendamos esto. O sea, si estamos en un partido de fútbol y los jugadores más destacados han sido, para hablar del Ecuador, ha sido Ener Valencia y Kendry Páez,
y dicen, miren cómo jugamos y estos son los mejores jugadores y hemos hecho goles a rabiar y estamos ganando. Y sucede que les dan de baja de la selección. ¿Cómo es esto? Gente, a ver, denme una explicación, Frank. ¿Cómo es esto? No habría lógica. No les ascienden. Entonces el gobierno sabe que no fueron funcionales, que no trabajaron bien y por eso no los ascienden. No por un tema de puntos, que los puntos, que la calificación, porque se analiza la carrera profesional. Son gente que estuvo al frente de esto. Por algo lo nombraron jefe de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al general Boyer, pues. Por algo, independientemente de su carrera, que si cuando fue capitán, no sé qué, y cuando fue mayor. Director de operaciones del Comando Conjunto. Jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Pablo Velasco. Y entonces sucede que llega el momento y no ascienden al grado superior. Entonces, a ver, explíquenos eso. No nos van a venir. Nos vendieron solo la noticia nada más. Es que el proceso, así nos van a decir, ¿verdad? Que el proceso de ascenso se rige por otros parámetros internos de los reglamentos que existen, no sé qué y no sé qué y no sé cuánto. Con ese cuento, como se dice vulgarmente, con ese hueso de otro perro. Pero además, es un golpe feo a las Fuerzas Armadas, y especialmente al Ejército, no a las Fuerzas Armadas en general. Porque descabezan a los militares del Ejército dentro del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y por antigüedad se ve que en el corto plazo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas va a ser tomado por la Marina y durante muchos años. Entonces, solamente voy a dejar boteando esta cuñita. Señores militares del Ejército les tomaron del pelo y entregaron el control de las Fuerzas Armadas a la Marina. Cuando ustedes estaban tan emocionados ayudando al gobierno y diciendo no sé cuántas cosas, vean cómo les pagaron. Y a los principales militares que estuvieron a cargo del tema de la seguridad, encabezando por el general Boyer, les dijeron, ustedes no siguen. Así es que hasta aquí nomás llegaron, hasta ahí nomás se quedan con sus grados. Así es que ese O es sea el que tema. ya no van a ser, doctor, ya no van a ser subalternos a la policía como se había planteado en la consulta popular y referéndum. Aunque bueno, eso dijo en papel, ¿no? Porque iban a ser fuerzas complementarias a Frank, las policías. No, Frank, no se confunda, está confundido usted. El que la Fuerza Armada sea subalterna, complementaria a la policía o la policía complementaria a las Fuerzas Armadas no tiene nada que ver con el comentario que le estoy haciendo. Es un comentario de negaron el ascenso dentro de las Fuerzas Armadas al grado superior a 4 generales de brigada, de los cuales 3 tuvieron una participación decisiva en las actividades de Fuerzas Armadas sobre el tema de seguridad desde enero hasta la fecha. Entonces, contradictorio, no los haciendo dentro de las Fuerzas Armadas, no los haciendo, cuando supuestamente por el gobierno es lo único que tiene que exhibir, una lucha exitosa contra la inseguridad. Entonces, o nos mienten que la lucha es exitosa, o qué están actuando con esta gente. O sea, son, por decir una palabra que la va a entender el pueblo, son ingratos, desleales con quienes pusieron la cara en esta lucha contra la inseguridad. El otro que sea una Fuerza Armada complementaria, no, es un tema conceptual diferente. Es otro tema, es materia de otro análisis. Totalmente un tema que sería analizado a profundidad en una futura oportunidad. Doctor, para seguir en el tema de la seguridad, en la cárcel del Encuentro, que podría llegar a costar 52 millones y que ha desatado algunas polémicas. Doctor, esta cárcel albergaría cerca de 800 PPLs. Primero, ¿es necesario una nueva cárcel? Se ha hablado que va a ser construida en un bosque protegido y 800 PPLs, cuando la población carcelaria del Ecuador es cerca de 32.000 actualmente, doctor. A ver, hay varias cosas que decir. Primero, lo que usted ya dijo, que lo reafirmo. Construir una cárcel en un bosque que tiene mucha biodiversidad, o sea, realmente es una tomadura del pelo. Segundo, hay un principio básico del derecho mundial, no solamente ecuatoriano, pero también está en nuestras normas, que es el derecho inmanente que tiene un ser humano que es detenido
a ser visitado por sus familiares, amigos y por su asistencia jurídica. Entonces, estamos creando esta cuestión que es terrible. A usted le toman preso a una persona en Quito y se la llevan a La Roca. Lo pueden visitar sus familiares, ¿no? Aparte que el régimen de visitas es restrictivo. No pueden estar yendo permanentemente a Guayaquil. No pueden estar yendo permanentemente. Entonces, construyen esta nueva cárcel en Santa Elena. Esta nueva cárcel, que además le llaman la cárcel del encuentro. Del encuentro, bien, Del bien encuentro. interesante el término, Y no ¿no? nos olvidemos que que el gobierno del encuentro fue el de Lazo. Entonces, la cárcel del encuentro. Entonces, y ahí van a meter como 800 personas, se va a incrementar de 32.000 a 32.800 el número de reclusos que pueden ser alojados. Que dicho sea de paso, su pregunta me lleva a razonar lo siguiente. La capacidad de alojamiento de las cárceles es de 32.000 personas. Cuando dijeron que han capturado 35.000 personas en la lucha contra la inseguridad, de enero acá, ¿dónde los pusieron? Si no hay un puesto para ellos. O sea, ¿dónde los pusieron? ¿Qué los hicieron? ¿Los hicieron humo? Claro, los desaparecieron, es lo que muchos ¿O se fue un preguntan. show? ¿O fue un show? Porque solamente hay más o menos 300 procesados. 300 de 35.000 es menos del 1%. Y les hago las cuentas para que a veces la gente matemáticamente no funciona rápido. 35.000 detenidos, el 10% son 3.500. El 1% son 350. Si son 300 los que están procesados, son menos del 1%. Pero Y Daniel solamente Noboa dijo 22. que los había sacado a 35.000 delincuentes de la cárcel. Es lo Ya, que vendió. no es que los sacó, los detuvieron. Claro, Y pero los en el detuvieron informe en dijo, fórmula de juicio. pero en el informe a Pero, la Nación dijo eso. no, pero ¿dónde están los 35.000 detenidos? Ah, claro, por eso le digo, él dijo, o sea, dijo que los había sacado de las calles, pero en realidad lo que pasó es que solo los detuvieron para la foto y luego lo que usted muy bien señala, a duras penas Para el la foto, 1% de lo y que él como había dice Human manifestado. Rights, para los atropellos a los derechos humanos. Porque Exacto. Human Rights, en el informe que tiene el 22 de mayo, habla de la inconveniencia de la presencia de las Fuerzas Armadas, porque incluso hubo tortura. Lo dice Human Rights, no lo digo yo. Entonces, ¿dónde estuvieron los 35.000 detenidos? ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde los metieron? Mire, pueblo ecuatoriano, cómo te toman del pelo. Si Y acaso que hay doctor, espacio para uno más. y doctor, Entonces, una cuestión que llama bastante la atención es la fragilidad con la que mencionaron en ese momento que se habían detenido a terroristas. Recuerdo que habían manifestado que eran 600 los que habían sido detenidos acusándolos de terroristas. Doctor, ¿se está tratando de manera muy frágil el tema de catalogar a un ciudadano o a un delincuente como terrorista? a ver, eso es para justificar. La palabra, cuando usted ve que utilizan la palabra terrorismo, es para justificar la existencia de un conflicto armado. Los terroristas, ¿no? O sea, no asaltan por obtener un dinero en un secuestro, por ejemplo. Si no son terroristas. O sea, yo quiero volarme una instalación porque quiero destruir a un país, destruir su sistema económico, su sistema estructural. Entonces generan esto, pero sigamos con el hilo conductor, mi amigo. Adelante. Entonces, y solamente hubieron 4 sentenciados. Los de 35.000, 4 sentenciados, te tomaron del pelo ecuatoriano. Te tomaron del pelo. Y desgraciadamente te tomaron del pelo. ¿Por qué te tomaron del pelo? Porque necesitaban aprobar la consulta popular. Entonces te crearon la ficción del gran conflicto para que tú votes. Y votaste ingenuamente, por no decir la palabra exacta, pusiste tu voto. Porque así es el pueblo ecuatoriano. Entonces pusiste tu voto. Por eso dice Noboa, en la entrevista que le hacen el periodista Anderson en New Yorker, dice, si Glass escapaba, así lo dice con esas palabras, si Glass escapaba, perdíamos el referéndum. Entonces, el atropello a la Embajada de México, la intrusión a la Embajada de México, fue un cálculo político para ganar las elecciones, no las elecciones, ganar la consulta popular.
El tema es clarísimo. El tema es clarísimo. Pero te tomaron del pelo, pueblo ecuatoriano, y yo tengo que decirte. Porque si dejamos pasar las cosas, vienen por el vuelto y otra vez irás a hacer el papelón en las urnas. Te tomaron del pelo. Pero ahora viene el tema de la cárcel del encuentro. No facilita que la gente pueda visitarlos. Porque si ha crecido la delincuencia, tendrían que construir una cárcel en tal parte, en otra, en tercera, en cuarta, en quinta y en sexta y en séptima parte. Porque, mire usted, me regreso un poco al término. Es tan torpe lo que planteó Noboa, hacer una cárcel en Antártida. Primero que no entendió lo que era el Tratado Antártico. No entendió, pues no le da, pues o sea, un niño rico que ha pasado de discoteca en discoteca, posiblemente, y que se ha feriado la plata del abuelo y del papá en la vida fácil. ¿Qué va a entender? ¿Usted cree que leyó el Tratado Antártico? Ni la Constitución es probable que haya leído, doctor. Que conoce la historia del Tratado Antártico, los países que lo firmaron, los países adherentes, las principales normas de este tratado. Ahí no se puede hacer nada más que investigación científica. Y decir que hay en la Antártida, pero esto me lleva a otro tema. Pero también dijo, doctor, que quería hacer las cárceles barcazas sin tomar en consideración las millas náuticas. Hablaba ya por poco y ponerle en territorio internacional, y usted sabe lo que pasa en el territorio internacional, o sea, y encima el dinero que nos hubiese costado tener esas barcazas, cárceles que había planteado en campaña Daniel Noboa. Qué buena su pregunta, Frank, pero esto me permite concluir en esta primera fase algo y después seguir con el tema de la cárcel de Santa Elena. Adelante. Mira, vamos a partir de un supuesto no consentido. Esto no se iba a dar nunca. Que se construyó una cárcel en la Antártida. Entonces viene el tema. ¿Y cómo hacían los familiares y los abogados de los presos para irlos a ver? No hay vuelos comerciales a la Antártida. No hay vuelos. Y además, imagínense el costo que hubiera habido de viajar allá. Que de pronto un gobierno de vez en cuando diga va a haber un vuelo o va a haber algo que los van a acercar una vez al año. Y no pueden estar gastando tanta plata llevando gente. ¿Dónde se alojan allá o los van a hacer alojar en la misma cárcel? ¿Dónde se alojaban para ir a visitar a los familiares? O ya los dejaban botados de por vida allá, pues. Entonces, ahí aparece la calidad humana del pensamiento del presidente de la República. O sea, allá que se jodan. Si es posible que se hundan allá en los témpanos de hielo de la Antártida. O sea, no tiene la más remota idea de las cosas. Entonces, y lo mismo en el caso de una barcaza. A ver, una barcaza en alta mar, o donde sea en el mar. Está la barcaza y construye una cárcel. ¿Y cómo los van a visitar? Si ni por tierra tienen el dinero para ir de una provincia a otra, ir a visitar al hijo, al hermano, al padre que está preso. ¿Cómo lo iban a visitar en una barcaza? Y la barcaza era quien facilitaba el llegar, alquilar una lancha, llegar, o sea, dificultarlo todo. Pero ni siquiera han podido implementar las barcazas para generación eléctrica. Pero ya hablaba de las barcazas, porque se come las nueces antes de pelarlas. Pero ahora sí vamos a aterrizar en la cárcel del encuentro, la cárcel de Santa Elena. Invitaron a una sola persona, a una sola empresa a cotizar. Una. Esta es la transparencia del gobierno que lucha contra la corrupción. A una sola empresa, la empresa china. La una. Y le adjudicaron el contrato con el SNAI inmediatamente. Por lo tanto, era un amarre, algo que estaba amarrado, totalmente amarrado. Y lo hicieron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es lo que hicieron con la cárcel. Pero viene el tema siguiente, mi querido Frank. ¿Con qué van a pagar la cárcel? Con papeles, con bonos del Estado, justamente cómo interpretar esto, ¿no? Van a pagar con bonos del Estado más de 50 millones de dólares para esta cárcel del encuentro que va a ser construida en Santa Elena. Doctor, o sea, y en los 3 puntos más del IVA que habían solicitado cuando se incrementó el IVA, doctor, ¿no era precisamente para combatir la delincuencia y la violencia? Pero es que esa plata ya se la almorzaron. Pero viene el tema.
Pero cuando usted para pagar, en este caso, una obra pública, que es una cárcel, que cuesta 52 millones de dólares, más o menos, usted le paga con papeles, con bonos del Estado, que no es dinero líquido, no son billetes. ¿Quién va a pagar la cárcel? En la práctica, no es el gobierno de Noboa, son los gobiernos sucesivos, los que vencido el plazo de la emisión de los bonos, de la finalización de la emisión de los bonos, donde ya se genera el cobro, la oportunidad de cobro, tiene que pagar el gobierno subsiguiente o el de más adelante. Entonces, qué lindos, ¿no? Digamos que es conveniente la construcción de la cárcel, que para mí, este gobierno quiere resolver los problemas con presos. Así no se resuelven los problemas de la economía, pero digamos que es necesaria la cárcel. Entonces, sucede que lo hace, pero con plata ajena, con plata que no es de él, con plata del futuro. Ahí está cuando anunció lo de la cárcel de Santa Elena. Que dicho sea de paso, este anuncio lo hizo a kilómetros de donde se va a construir la cárcel. Porque él no es capaz de meterse donde las papas queman. Primero entran los militares, limpian el terreno, ven que no exista ni una hormiga que le pueda picar. Después se pone el casco de militar, las fotos oficiales, para que se vea que está luchando cuerpo a cuerpo contra la delincuencia. O sea, pero además, permítame saltarme del tema. Adelante. Día de hoy, miraba las noticias de la mañana, porque yo tengo que mirar todo para poder comentar. Y decían los periodistas, ¿cómo amaneció Carondelet? ¿Cómo amaneció la Plaza Grande? Cerca. Con vallas. El presidente Nos Daniel dicen porque Noboa están fue el cuidándose de encargado de lo que pueda pasar hoy con el levantamiento o con la protesta que pueden darse por el tema de las protestas por el alza de la gasolina. Pero Doctor, señores, ya que topamos el tema de Carondelet y lo que está cercado, doctor, ¿cuál es su apreciación en torno a esta manera de que apenas anuncian movilizaciones o algo en el país por parte de algunos sectores que se resisten a estas políticas neoliberales, el presidente de turno se va? Lo mismo hacía Guillermo Lasso. Anunciaban algunas manifestaciones o algunas medidas y Guillermo Lasso se iba a una visita oficial. En este caso, Daniel Noboa ya ha manifestado que no va a estar en el país, va a estar en una visita oficial en el Perú con Dina Boluarte. ¿Cómo lo catalogaríamos? ¿Está huyendo? ¿Está utilizando la viveza criolla? ¿O es cobarde al no aceptar y quizás enfrentar estas manifestaciones? a ver, sobre lo primero déjeme concluir y luego le contesto su pregunta. Adelante. Entonces, la prensa hoy en la mañana, los medios televisivos decían, ¿cómo amaneció Carondelet? Y entonces se veían las fotos, vallas que permiten que la gente no llegue a esa zona. Pero señores, no sean, o sea, hay dos posibilidades. Que la gente no entienda lo que pasa en Quito o que desinforman. ¿Por qué? Carondelet pasa como una jaula permanentemente. ¿Acaso que ahora le están poniendo las vallas? Tenemos un presidente enjaulado todos los días del año en que él pasa ahí. Él está enjaulado. Y dando un espectáculo bochornoso a los ecuatorianos que vienen a Quito y a los extranjeros que vienen de turismo. Van caminando los turistas y de pronto alguien les dice, ahí queda la presidencia de la República. Y dice, ¿y las vallas? ¿Qué es eso? O sea, si están caminando por la presidencia de la República del Perú, la Plaza de Armas, ¿acaso que están con vallas? Están caminando para ver la Casa Rosada en la presidencia de Argentina, en Buenos Aires. ¿Acaso que está lleno de vallas a cuadras de distancia para que nadie se acerque? ¿Acaso si van al Zócalo, en México está todo con vallas? O sea, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y que vengan más turistas. ¿Usted cree que la gente de afuera va a venir a un país que le dicen que hay 22 mafias, y que la presidencia esté cubierta de vallas? O sea, todo con el ánimo de hacer un show hacia adentro del Ecuador. Y lo otro, lo que usted decía, esto demuestra el quemimportismo respecto a lo que pasa en el Ecuador. Ellos son aves de paso. Llegan al poder, esto es lo que se llama la puerta giratoria en los hoteles. Usted se ha visto que en algunos hoteles
Usted entra por una puerta giratoria, empuja, va al hotel, hace alguna cosa y luego sale por la puerta giratoria. Entran al gobierno, entran a manejar el ejecutivo para armar los negocios de sus empresas, para apuntalar la economía, para apuntalar los proyectos que quieren que se desarrolle y luego se van a cosechar lo que sembraron. Entonces, no les importa el país, no les importa. ¿Usted cree que una persona que le salen el dinero hasta por las orejas, como Daniel Noboa, que tienen toda la plata del mundo, que le deben al Estado deben más de 100 millones de dólares de impuestos y que no pagan y está de presidente? ¿Usted cree que a esa gente les importa lo que está pasando en X parte del Ecuador y lo que está viviendo la gente? Les vale un comino. Entonces, análisis de seguridad, le dice, oiga, mejor sálgase de esa zona caliente, puede haber una protesta muy fuerte, haga lo que hacía Lenín Moreno. Lenín Moreno salía de Quito y se iba a radicar en Guayaquil. O sea, incluso trasladó la sede del gobierno a Guayaquil. Claro. Y entonces, haga eso. O por último, vaya a darse una vuelta al mundo. Eso lo hizo Lazo permanentemente y esta costumbre la está haciendo Noboa. Hay un problema y él aparece en España, ahora aparece en el Perú, con una agenda que no trasciende. Entonces va a estar viendo a la señora Boluarte, una señora que se aprovechó de las circunstancias, le traicionó a su binomio y asumió el poder en Lima. Pero además viene un tema. Preguntarle a la señora Boluarte cómo hizo para al presidente Castillo sacarlo del poder y ella apropiarse. Porque que le cuente bien cómo hizo para que usted se cuide de Verónica Abad. Porque va a visitarle a la Verónica Abad del Perú. Justamente. A ella le va a visitar. Vea lo que le estoy diciendo, es de mucha profundidad. Claro. Entonces, ¿qué le va a decir? Usted es la presidenta constitucional. Es la presidenta que se avispó. Y lo sacaron a Castillo porque no les convenía tener ese presidente. Aquí en los países nuestros, cuando no les conviene un presidente, lo sacan violando la Constitución como hicieron en el Perú. Como han hecho en otros momentos en el Ecuador. Aquí han habido defenestraciones que se hacen con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero que no tienen piso constitucional. Entonces, cárcel de Santa Elena. Corrupción. Que no me digan que no hay corrupción si solamente una empresa invitaron. ¿Cuál era la oferta alternativa, la oferta económica alternativa para ver cuál era más barata? ¿Cómo compararon? Invitaron solo a ella. Solo a ella. Y los permisos ambientales, doctor. El Ministerio del Ambiente sabe lo que hace, porque ya vimos lo que pasó en el caso de Olón, donde igualmente en un bosque protegido le habían dado el permiso a Lavinia Balbonesi para construir su proyecto. Doctor, ¿está pasando algo similar en Santa Elena con la cárcel del Encuentro? ¿Se está haciendo algo parecido? Sí, pero lo que pasó en Olón es lo mismo. Es lo mismo, con la diferencia, o mejor dicho, con la precisión, de que en el caso de Olón se trataba de un proyecto inmobiliario, pero previamente bajaron el IVA a los proyectos de construcción de viviendas. Entonces se beneficiaron ellos mismos. Ellos mismos se estaban beneficiando con el proyecto de Olón. Y en el caso de Corpave, que no lo han aclarado hasta el día de hoy, 4 de julio del 2024, ese contrato por 154 millones de dólares iba a parar y se iba a beneficiar la tía de Daniel Noboa, la tía Isabel, y 4 o 5 primos de él. ¿Y qué pasa en el Ecuador en la lucha contra la impunidad y contra la corrupción y no sé qué y no sé cuánto? ¿Qué pasa? Y concuerdo con usted, doctor. Llegan a la presidencia y, como por ejemplo Guillermo Lasso, que había donado su salario durante toda la presidencia, terminó con 21 millones más al final de su periodo. ¿Qué irá a pasar con Noboa con todo esto? Es algo que también nos vamos a preguntar en estos futuros meses. Doctor, para también abordar el tema histórico, porque yo sé que a usted también le encanta el tema histórico, uno revisando las cifras... Pero permítame, Frank. Claro. Permítame para concluir. Usted habló de Guillermo Lasso, ¿no es cierto? Sí. Habló de Guillermo Lasso. Vea el Ecuador inentendible, es el Ecuador. El Ecuador que no cambia, porque tú ecuatoriano
no te empoderas de algo que se llama ciudadanía. O sea, eres espectador en el Ecuador. Espectador, miras. Y eso sí miras. Y si no, estás pendiente de que hoy noche gane Ecuador o Argentina. Entonces, mira, por ejemplo, mire el país del desencuentro, el país del Ripley. En el 2022, el presidente de la República envía la terna, porque así contempla la Constitución, envía la terna para asignación del superintendente de bancos, cargo que le conviene a él y a la banca, pues porque él es el dueño del Banco de Guayaquil, pues. Y un superintendente de bancos ciego, sordo y mudo les conviene, pues, para que la banca haga su agosto con lo que es tasas de interés. Manda la terna, 2022. El Consejo de Participación en diciembre de ese año deja sin efecto la terna y no la acepta. Pasa un tiempo y el 17 de mayo del 2024, ahora, ¿qué estamos ahora? 4 de julio. Ahora, hace poquitos días, 2 semanas y un poco más, acaba el Consejo de Participación actual de convalidar el tema y que sí se posesione el superintendente de bancos que vino de la terna de Lazo, José Romero Bombuchual, y está a punto de posesionarse ahora, solamente que no se pudo posesionar anteayer. ¿Por qué no se pudo posesionar? Porque no estaba en Quito y pidió que le prorroguen. Pero entonces ahora sí viene la conclusión de este pequeñísimo análisis. O sea, la Constitución dice que el presidente enviará una terna para asignar, en este caso, los superintendentes, en este caso el superintendente de bancos. La terna con la cual lo están convalidando, porque debe haber una presión enorme porque este hombre reúna ciertas condiciones también que al gobierno actual le convengan, y lo quieren posesionar. Entonces viene el tema. Están posesionando un superintendente de bancos que vino de la terna de Lazo, que ya no es presidente. O sea, país de estúpidos. País de estúpidos. Entonces, ¿qué quiere que sea? Este es el Ecuador. Y sobre esto no hablan los partidos ni los movimientos políticos. No hablan. Porque ellos están preocupados de que si Alondra Santiago, que si era bien que altere el himno nacional o no. Están en cosas baladíes. Estos son temas centrales. O sea, nos distraen fácilmente. Lazo está metiendo el superintendente de bancos, que va a durar muchísimos años en ese cargo, que no lo van a poder sacar, para que con ese superintendente tengan ellos total libertad de hacer y deshacer y dejar pasar todo en el sector bancario. Y es el candidato. Yo no creo que habría un gran cambio, pero ni siquiera es el candidato de Noboa, es el candidato de Lazo, vino de la terna de Lazo. Este es el Ecuador. Y durante su gobierno se aumentaron las ganancias de manera exorbitante del Banco de Guayaquil y de algunos bancos. Ni siquiera en la pandemia perdieron. Fíjese lo que es eso. De hecho, fue cuando más ganaron. El presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, que en ese entonces era José Julio Prado, antes de que se posicione Lazo, el presidente que después fue ministro de Lazo, cuando fue presidente de la Asociación de Bancos Privados, José Julio Prado, dijo: no nos ha ido mal a la banca, en plena pandemia. No, pero ¿cómo no les iba a ir mal, doctor, si había deudas? Ciudadanos que, por ejemplo, ya tenían más de la mitad pagado, digamos, de $20,000, ya tenían más de la mitad, y cuando les tocaba renegociar, y como había un Estado ausente, tenían que renegociar, y a mí me comentaban, me toca pagar prácticamente lo mismo, me decían, después de haber pagado casi la mitad o más de la mitad. Entonces, doctor, ahí también se da cuenta uno porque era importante un Estado presente y no permisivo. ¿Se acuerda usted lo del Chapulín Colorado? ¿Y quién podrá defendernos? Entre otros, el superintendente de bancos. Pero si el superintendente de bancos es colocado por la banca, entonces, ¿cómo los van a defender? Lazo es banquero. Como ponerle al lobo a cuidar las ovejas. O a Drácula lo nombra en gerente del Banco de Sangre. Ya, es el nuevo superintendente. Entonces, sigamos, mi querido amigo. Dígame qué otro tema tiene. Doctor, antes de terminar con el tema de seguridad y sabiendo que usted le conoce... Usted iba a decir algo, perdóneme que le interrumpí. No se preocupe, me decía. Usted iba a decir algo y lo interrumpí. Perfecto. Para continuar con, y antes de terminar el tema de seguridad, conociendo que a usted le gusta bastante la historia,
Y bueno, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los errores del pasado. Y si, y si conoces la historia, estás condenado a ver cómo se repite la historia por culpa de aquellos que no estudian precisamente la historia. Doctor, veía las cifras de inseguridad, las cifras de muertes violentas en el país y veo que, por ejemplo, en el año 2006 teníamos 18 muertes por cada 100.000 habitantes. En el año 2016 cerramos con 5,8 muertes por cada 100.000 habitantes, lo cual una reducción casi de 4 veces. Después vemos que del 2016 al año 2022, ya en época de Guillermo Lasso, aumentan a 22 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Del 2022, bueno, ya periodo de Guillermo Lasso, termina el banquero la presidencia y llegamos a 44 muertes por cada 100.000 habitantes en el año 2023, ya finalizando el año 2023. Y bueno, en este año parece que la cifra no va a variar mucho. Y dicho sea de paso, en el año 2023 nos convertimos en el quinto país más inseguro del mundo, doctor. ¿Por qué ha habido esta evolución a través del tiempo en torno a las muertes violentas? ¿Qué es lo que ha pasado, doctor? Es muy elemental de explicarlo. El modelo neoliberal es un modelo que está concebido, es un modelo que está concebido en la década de los 80, fines de la década de los 80. Es un modelo ultrista salvaje, que permite instaurar un sistema de salvajismo dentro del manejo de la economía y de la sociedad. Yo lo voy a poner con este nombre, es el sálvese quien pueda. Si tú amaneces y tienes empleo, o tienes que comer, o tienes algún tipo de situación que te permita tener una vida, ni siquiera digamos digna, que pueda sobrevivir, está bien, si no es tu problema. Ese es el sistema. Yo lo dije hace como 20 años. Lo repetimos en numerosas ocasiones, viendo cómo se iba sembrando determinadas situaciones. Y decía, cuidado con que el 50% de la gente no coma, porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. Claro, yo como, pero mañana salgo a la calle y me asaltan. Entonces uno tiene que pensar, ¿y por qué me asaltaron? Algo tiene que haber pasado. Alguien no ha llenado su estómago, alguien tiene algún problema que no lo puede resolver. Alguien no tiene empleo y lo tientan para que haga una actividad delincuencial. Entonces, si no entendemos que el tema hay que atacarlo en las causas del delito, no en los efectos. Ningún problema se soluciona en los efectos, sino en las causas. ¿Cuáles son las causas? 7 de cada 10 ecuatorianos no tenemos empleo. No tienen empleo. Entonces, si no tienen empleo 7 de cada 10 ecuatorianos, ¿qué podemos esperar? Que como exige la gente, es que tenemos que vivir en un ambiente de paz y de armonía. Paz para ti, pues. Pero para el pueblo que está muerto de hambre, ¿qué quieres? Entonces incrementa pues, la violencia. Pues. Y entonces viene la espiral que usted la estaba señalando, cómo se incrementa el número de muertes por cada 100.000 habitantes. Entonces, eso es normal. Normal en términos del mal manejo de la política económica y social de un país. Eso es lo que hemos generado. No queremos tener eso. Tenemos que tener gobiernos que manejen la economía desde otra perspectiva, pero que no le tomen del pelo al Ecuador. Doctor, y por eso es la reducción significativa que hubo en el periodo 2007 al 2017, donde inclusive organismos internacionales reconocieron al país como el segundo país más seguro de la región. Desde luego, o sea, los efectos del manejo, esto es lo que se llama el análisis. Yo he dictado conferencias sobre esto, me encanta ese tema. Gobernanza y gobernabilidad van de la mano. Una buena política de gobernanza produce un efecto importante en gobernabilidad. Y dentro de la gobernabilidad es un estado donde no haya conmoción. Entonces, cuando hay una buena gobernanza, el pacto social, porque vivimos un pacto social desde que fundamentó esto Rousseau hace muchos años, se mantiene. Pero se rompe el pacto social cuando aparecen gobiernos indolentes que trabajan para su bolsillo, que trabajan para sus intereses y que no trabajan para el pueblo y que no generan fundamentalmente empleo.
Fíjese la tomadura del pelo que le ha pegado Novoa. Hemos generado empleo. ¿Dónde están los empleados? Porque dice 100.000, eso lo dijo en el informe, como 100.000 nuevos empleos. Pero sucede que no están afiliados a la seguridad social. Porque cuando usted mira las cifras de la seguridad social, más bien se ha decrecido, ha bajado el número de afiliados a la seguridad social. Entonces, ¿dónde están los 100.000 nuevos empleados? Inclusive el INE lo recalcó, más de o cerca de 100.000 nuevos desempleados justo en el periodo de Daniel Noboa. ¿Y qué pasó con la primera ley que supuestamente iba a fomentar el empleo? Es una de las cuestiones que también hay que profundizarlas, ¿no? Es que el pueblo ecuatoriano tiene que mejorar. Aquí voy a ser un poco duro y me van a perdonar. No, adelante. Yo pienso que en el pasado, y también sigue vigente, no digo que ha desaparecido, en el pasado nuestra preocupación como sociedad era atender al alfabetismo, que la gente aprenda a leer y escribir, porque veníamos de un país donde había mucha gente que no sabía leer ni escribir. Entonces la lucha por el alfabetismo, contra el analfabetismo. Pero hoy la lucha es diferente. La lucha es contra el analfabetismo político. Es otra, que se suma a la anterior. No la anulita, pero se suma. Necesitamos que la gente se meta a conocer algo del manejo del país, adquiera ciudadanía y que rompamos ese mito que es un mito inventado por el poder, por la derecha. ¿Cuál es el mito? No hablemos de política ni de religión. Eso está sembrado en todos los hogares del Ecuador. Entonces, si usted en la mesa, que es el único momento que a veces se ven los padres con los hijos, dicen, oye, ¿qué te parece la ley tal y lo que están? Perdóname, no se conversan en la mesa. En la mesa es para solamente conversar otras cosas. Entonces, ¿cómo carajo quieren llegar a otro país? Si no entienden lo que pasa, no discuten nada, no intercambian criterios y en la noche ya todo el mundo se va a la cama. Entonces tenemos una sociedad dormida y una sociedad analfabeta políticamente. Por eso se dan, por eso decía Winston Churchill, y eso en un país de otro nivel como era Inglaterra. Decía, los pueblos se dan los gobiernos que se merecen. Esto nos merecemos. Queremos que esto no tengamos. Tenemos que elevar nuestro nivel político. No podemos seguir con esto. No podemos. La mayor parte de la población no sabe lo que está pasando y ni siquiera sabe que no lo sabe, solía decir Noam Chomsky, lingüista e intelectual estadounidense.